Bien amigos, continuamos con la máquina Singer Super Punto 14 modelo 4814C. Es la Super Punto 14. Y el problema que tenía la máquina ya quedó totalmente resuelto, ya cose perfectamente bien. Tuve que dedicar un poco más de tiempo. Le repito, las reparaciones de las máquinas de coser, muchas de las veces los problemas no se perciben de buenas a primeras. Uno tiene que ir descubriendo los problemas y a veces se tarda mucho uno en localizar el problema. Por ejemplo, las rebabas que se le forman al gancho rotativo, que a veces no se miran. Las rebabas que se forman en la... Voy a desarmar todo para irles explicando. Hay muchas rebabas que no se observan, no se pueden observar a simple vista. Son micrométricas, o sea, son microscópicas, podemos decir. Y esas rebabas, como quiera que sea, causan mayor roce en el hilo. Y al causar mayor roce en el hilo, en mayor o menor grado, hacen que jale el hilo hacia abajo. Les decía, las rebabas que hay aquí en la cama de la bobina, en la orilla esta, en toda la orilla, muchas las veces no se ven y ni siquiera se palpan. Pero estando la superficie un poco áspera, es causa para que tenga mayor fricción el hilo al pasar por allí y eso haga que se jale. Otra de las cosas es que si también aquí tiene rebabas o tiene asperezas, esas asperezas también van a causar fricción y al causar fricción van a ocasionar que también el hilo se retenga. También en esta área, en la aletilla de tiburón, por la parte de abajo, muchas de las veces también por el mismo paso de hilo, cuando el hilo pasa por allí, genera algunas asperezas y esas asperezas también causan retención, en menor grado causan retención del hilo y hacen que el hilo se jalonee hacia abajo. También el hecho de que la bobina pegue aquí en los dientes, y al pegar en los dientes hace que el hilo se atore tal como lo grabamos en el video, y al atorarse aquí en esta parte de los dientes también causa que el hilo se retenga o se jale para abajo o se hagan lazadas. También tiene que ver que esta parte de la cama de la bobina esté muy levantado y al estar levantado cause que la bobina sea empujada hacia arriba y pegue en los dientes y eso cause que el hilo también se atore allí. Entonces, ¿cómo se solucionó el problema? También ahí le va otra cosa. También cuando la máquina se le amontona mucha basura, mucho polvo de hilo, eso viene talla también, el hilo raspa o talla también el gancho rotativo y a veces junto con el polvo se adhiere al gancho rotativo la pelusa y aunque ustedes limpien con una brocha, la pelusa, muchas partículas de pelusa se queda allí en todo el gancho, tanto en la parte de atrás como en la parte de arriba, como también aquí en el canto, incluso también por dentro se acumula mucha pelusa y esa pelusa también causa fricción y esa fricción causa también que el hilo se atore. Todo lo que sea fricción, por más mínima que sea, causa que el hilo se atore y que haga lazadas, la máquina. ¿Qué es lo que tuve que hacer para corregir el problema? Bueno, en algunos talleres lo que primero que hacen es
cambiar todo. Cambian la cama de la bobina, cambian el gancho rotativo, cambian todo, todo, todo. ¿Para qué? Para que estando nuevo todo no haya ningún roce que perjudique y se evite el problema. Pero no es necesario hacer eso. Aunque a mí a veces me cuesta mucho trabajo encontrar los detallitos pequeñitos que no se miran. De todos modos, prefiero batallar un poco con la máquina hasta encontrar los detalles, corregirlos y hacer que quede bien, bien. Pasó un automóvil con música a alto volumen, es una costumbre muy habitual aquí. Les recuerdo que yo no le pongo música a mis videos y yo no soy responsable de cualquier música que pongan los vecinos y cualquier transeúnte o automovilista que pase por este lugar. Vamos a continuar. Bien. Entonces, yo prefiero dedicarle tiempo en encontrar los problemas. ¿Por qué? Porque esta placa es cara. El gancho rotativo, si lo encuentran, si es que lo encuentran para esta máquina, es mucho más caro. Si yo me pongo a cambiar bobina, cama bobina, gancho rotativo, la realidad es que el cliente no va a querer arreglar la máquina. ¿Por qué? Porque es incosteable, le conviene más comprarse una máquina. Así es que si yo veo posibilidades de que la máquina se arregle, yo voy a luchar para que la máquina se arregle. Yo voy a buscar el detallito que tenga por ahí, aunque no se vea. Tengo que localizarlo, tengo que investigar qué es lo que pasa y hasta arreglarlo para que el cliente se ahorre, aunque me tarde mucho en solucionar el problema. ¿Por qué dedico mucho tiempo, a veces un tiempo exagerado, con una máquina para arreglarla y con mucho más razón tomar el video y que los videos se prolonguen? ¿Por qué? Porque el 99% de las máquinas generalmente no traen esos problemas. Pero cuando son máquinas de personas que cosen mucho, el desgaste es mayor, el daño es mayor y entonces suelen presentar problemas que dificultan la reparación y que hacen que sea más tardado. Entonces, como estos detalles no se observan a simple vista, si yo tuviera un lente microscópico, posiblemente yo dándole vuelta pudiera observar un pequeño piquete que no logro ver y entonces corregir eso, pero yo no tengo eso. Así es que yo palpo todo. Y si siento que mi dedo raspa en algún lugar, pues lijo allí. Pero como yo no puedo ver milímetro tras milímetro, por más que quiera, y a veces ni siquiera se palpa, todo se palpa bien, entonces lo que yo hago es pulir todo. Tengo que pulir absolutamente todo. La máquina, yo le pulí el gancho rotativo, le pulí con una lija, ponía una lija 400, le voy a decir cómo. Pulía una lija 400, la ponía aquí en esta área y mientras la metía en esa área, mientras metía la lija en esa área, le daba vueltas al gancho, la metía completamente y le daba vueltas al gancho hasta que se pulía todo el canto externo del gancho rotativo. Después de eso, ya que pulí todo, dándole vuelta al gancho, a veces doblaba la lija para que lograra pulir también la parte superior del gancho. Y le daba hasta estar seguro que todo el gancho quedaba bien pulido, con una lija 400. Si yo con mis ojos llego a percibir alguna rebaba que está un poco más gruesa, lo que tengo que hacer es agarrar una lija más gruesecita, en este caso es una 180, y entonces tallar esa parte que yo miro muy áspera, hasta quitar esa parte áspera
Y entonces con una lija 400, una lija que me sirva para pulir, comienzo a pulir, a pulir, a pulir, para que quede resbaloso, para que quede suavecito y no haya ninguna aspereza que retenga el hilo. Bien, yo pude ver aquí una aspereza, que no sé si ustedes la noten. Yo la pulí, hay una aspereza ahí, aquí está. Esos dos puntitos que se miran ahí son asperezas que no se palpan con el dedo, pero no dejan de estar allí. Entonces agarré una lija gruesecita y le tallé aquí también, una lija 180, y con mucho cuidado le tallé aquí también. Luego también le tallé aquí también, porque aquí también hay una aspereza aquí. Hay una rayita ahí, es una aspereza, y otra rayita arriba que no se palpan con el dedo. Y entonces con una lija gruesecita le tallé, sí, cuidando de no raspar la punta del gancho. Es un problemón, porque la lija se va hasta acá a veces y raspa la punta del gancho. Si ustedes raspan la punta del gancho van a despuntarlo y entonces ya no va a atrapar el hilo. Tienen que tener mucho cuidado con ello. Bien, le noté otra rebabita, fíjense bien, aquí se mira. Déjenme ver si puedo enfocarla. Tal vez no se logra alcanzar a ver. Aquí está. En la parte de abajo hay una rebabita en esta área, justo aquí. A ver, quiero que se vea la rebabita. Es en esta parte, no se mira porque hacen sombra las piezas, pero aquí está, se mira como un punto brillante. Ahí se mira el punto brillante, ¿lo ven? Un puntito que brilla allí, aquí. Si yo lo tiento con mi dedo, tampoco mi dedo lo siente, pero se mira el punto donde tal vez la aguja picó allí y dañó esa parte. Cuando se daña esa parte hay que tener exagerado cuidado, porque al querer lijar aquí, la lija va a tallar la parte de arriba o va a tallar esta parte de la punta del gancho y van a dañar el gancho. Por eso muchos mejor optan por el cambiar el gancho y se dejan de tonterías. Yo dediqué tiempo para pulir esa parte y que esa rebabita que tiene allí, ese punto brillantito que se mira ahí, que es una pequeña rebaba casi imperceptible, quede al parejo con esta parte del gancho y no retenga el hilo. La aguja rozó allí en un momento determinado y causó esa rebaba. Bien, ahí se mira el puntito. Bien, así que lijé ahí también. Bien, después de eso me aseguré, o sea, primeramente lijé acá atrás, después lijé aquí todo arriba con una lija 400, y si miraba algo que estaba un poco más rudo, con una lija 180 y después la 400 puliendo todo el gancho rotativo. Ok, ¿qué es lo que notaba cuando lijaba? Que mucha pelucita que tenía y cochambre que tenía el gancho rotativo se desprendía. Y ese cochambre afectaba también al roce del hilo. Ven, una vez que lijé arriba y también al lado del gancho rotativo, me puse a lijar también el lugar de descanso o el riel donde la bobina descansa. Con una lija 400 lijé, y en algunos lugares donde notaba que la uña como que se retenía un poco, también tuve que lijar un poquito con mucho cuidado. Y después también lijé este canto interno del gancho rotativo. Todo el canto del gancho rotativo lo lijé con una lija 400. Si notaba algo más áspero, agarraba una lija 180, le tallaba, y una vez que le tallaba, que ya sentía que se suavizaba, con una lija 400 que es para pulir, entonces pulía y el problema se corregía. Bien, estoy explicando con detalles lo que hice. Ok, esta plaquita que es la cama de la bobina estaba muy levantado, demasiado levantada, y eso levantaba esta parte de la bobina, perdón, no bobina,
esta parte del esta parte de la cama de la bobina estaba demasiado levantada y entonces levantaba la bobina y la bobina pegaba en los dientes. Así es que tuve que empujar un poco la parte de aquí, esta puntita de la cama de la bobina, con un desarmador la empujé para abajo y la bajé demasiado de tal forma que la bobina se salía de su lugar. Así es que la volví a subir un poquito hasta que logré que la bobina al moverla hacia arriba y hacia abajo no se saliera del espacio que proporciona la aleta de tiburón, entre la aleta de tiburón y el gancho rotativo. Entonces, ya que lograba que la mitad de la bobina, que la mitad del grosor de la bobina saliera nada más, pero no saliera toda la bobina, de tal forma que la bobina se pudiera meter en esta parte, ya que logré eso, entonces quité esta pieza y la pulí con una lija 400 toda esta área donde recargué el desarmador para que no quedara ninguna rebaba y el problema se corrigiera por completo. No vaya a ser que alguna rebaba haya quedado. Lo pulí y volví a retomar puliendo toda esta superficie, el canto de la cama bobina. Aunque no tentara ninguna rebaba, me puse al pulir con una lija 400, una lija para pulir todo el canto de la cama bobina. También pulí esta parte, ya les dije, también pulí toda esta puntita de aquí de la cama de la bobina, también la pulí, la tuve que quitar la plaquita. Después de eso pulí toda la parte de abajo de la cama de la bobina, todo. Y también pulí por abajo y también pulí aquí arriba. Todo lo que significara que el hilo pasara por allí fue completamente pulido. A toda esta área se le llama paso de hilo. Los daños en esta área generalmente o comúnmente no se observan. Así es que lo pulí todito. Hay veces que hay basuritas como esta de aquí. Mira que hay una basurita de materiales que usan en la costura y que simulan una rebaba y no lo son. Usan brillos o cosen telas con brillos y los brillitos quedan aquí. No se confundan con eso. Bien, entonces una vez pulido, la volví a poner, calibré las medidas y después, y también quité los dientes y pulí esta parte de los dientes, la parte inferior de los dientes, pulí toda la parte inferior de los dientes, y pulí también esta parte de los dientes, aunque ahí no pase el hilo, pero lo pulí también y pulí también esta parte de los dientes también, el canto de los dientes también fue completamente pulido. Una vez pulido todo, y también puse una lija aquí. Les voy a decir cómo la puse para que ustedes lo hagan. Tengo las lijas dobladas porque las metí en ese espacio tan pequeño. Una lija 400, la metí aquí. La voy a meter para que vean cómo se mete. Y entonces dándole vuelta al gancho, deteniendo aquí la lija y dándole vuelta al gancho, lo que hacía, a ver si puedo, así, para un lado y para el otro, lo que hacía era lijar por debajo de la aleta de tiburón, porque no alcanzo a ver ni a tentar tampoco ninguna rebaba, pero hay que asegurarme que quede completamente limpio de cualquier basura, cualquier rebaba. Lo pulí. Ok, después de eso, lo que también hice fue distanciar, aflojé los dientes y distancié un poco los dientes hacia atrás, los dirigí un poquito hacia atrás para que abriera espacio, para que se abriera más espacio para el hilo
al momento de pasar por aquí. Y que la doblez que experimente el hilo al pasar por esta área no fuera tan pronunciada como para que el hilo se detuviera un poco. Así que la recorrí para que le diera más luz también al hilo al pasar por acá. Y después de todo eso, centré los dientes y una vez centrados ya le puse la bobina nueva. Si le cambio la bobina y le dejo la bobina vieja, vamos a volver al mismo problema. Así que mejor le dejo la bobina nueva. Le puse la bobina. A la bobina nueva le doy una pequeña talladita también con una lija 400. Porque a veces que traen algunas rebabas que no se miran. Nada más una o dos pasadas de hilo, de lija, 1, 2, 3 y es todo. En toda la orilla para no causarle desgaste. En toda la orilla y también en la horquetita que tiene la bobina. En esa horquetita que tiene la bobina, también en la parte interior, también le di 1, 2, 3 talladas a toda la bobina, en toda la orilla. En el 100% de la orilla, solamente 2, 3 pasaditas para no gastarle. Solamente para eliminar alguna pequeña rebabita que pueda tener ahí, que haya quedado a causa del molde en el cual la fabricaron. La bobina más corriente tienen una cáscara inmensa algunas. Esas son basura, no las pongan. Bueno, el problema ya se corrigió, ya lo lijé todito. Y una vez que lo lijé y hice todo eso, entonces ya me puse a probarla. Y el objetivo se logró. Yo no grabé el proceso de lijado y todo eso, aunque ya les he enseñado cómo se hace. Porque me iba a tardar mucho tiempo grabando. Incluso ya llevo más de 20 minutos explicándole todo lo que hice. Y pues tratando de hacer lo más corto posible el video. El otro video me llevó 1 hora. No, comprendan eso ustedes, que la máquina la tengo aquí. Yo no grabo el video agarrando una máquina que está en perfecto estado, moviéndola a propósito para volver a poner en su lugar las piezas y quedar como héroe que resolví el problema. No es así. Yo tengo una máquina con un problema real que estoy realmente reparándola, y una vez que la reparo la entrego y hago mi cobranza. Es decir, es un trabajo real, es un problema real que estoy resolviendo, y aunque me tarde mucho en resolver los problemas, lo voy resolviendo poco a poco, y de esos problemas ustedes van aprendiendo mucho. Así que espero que vean este video y aprendan mucho de del problema que tenía, de cómo jalaba mucho el hilo, cosía recto, cosía muy bien en partes y en partes hacía lazada. Entonces, para que ustedes vayan viendo cómo era que cosía y cómo se corrigió ese problemita. La máquina ya la probé, cosió perfectamente bien, la voy a probar otra vez delante de ustedes, esperando que ya quede, que ya ustedes estén tranquilos, ya hayan aprendido mucho más con este video y lo pongan en práctica en sus talleres o en su casa, en dado caso que la máquina tenga ese problema con ustedes también. Bien, voy a proceder a probarla. Bien, la máquina la tengo en zigzag, vamos a probarla en zigzag. Ahí está en zigzag. Posición en el medio, no interfiere para hacer el zigzag. Si la tengan al lado derecho, centro o izquierda, no interfiere para nada. La tengo en todo lo ancho del zigzag y vamos a coser. Bien. En el zigzag les recuerdo que en estas máquinas es muy común que jale un poco el hilo de arriba hacia abajo. Y eso es por el roce que el hilo tiene en la parte de abajo, que le genera cierta tensión. El sistema se llama sistema Apolo. Cuando el gancho rotativo es horizontal, se llama sistema Apolo. El sistema Apolo se caracteriza mucho por tener esa fallita, cosa que no sucede cuando una máquina, generalmente no sucede cuando una máquina es de cangrejo,
o de gancho rotativo, pero que gancho rotativo es vertical, que no es horizontal, ya sea que esté acomodado de forma frontal o forma alineado con la máquina. Cuando es de gancho rotativo, pues no sucede eso, porque el gancho rotativo gira por completo el hilo, está girando los 360 grados, gira por completo el hilo, lo suelta y el hilo tiene menos posibilidades de atorarse abajo. Ese sistema lo tienen algunas máquinas con gancho rotativo vertical, algunas máquinas alemanas como la Aldens, tienen la Elgin, tienen algunas máquinas de esa marca, tienen ese sistema que es muy eficaz. Las máquinas industriales tienen ese sistema también. Alguna costura recta, toda la costura recta tienen ese sistema. La máquina también la Singer 20U también tiene el sistema de gancho rotativo también, que favorece el hecho de que el hilo se libere fácilmente, porque hace que el hilo gire por completo y que no se atore en ningún lugar, a menos que la aguja pique las muelles que tiene el gancho rotativo. Puede ser que se crea una rebaba que pueda trozar el hilo, pueda retener el hilo, en fin. O puede ser en esas máquinas que se gaste un poco la caja bobina y que se gaste el gancho rotativo y le dé más espacio al hilo para que se meta entre la caja de la bobina y el gancho rotativo y se atore la máquina y se trabe. Cuando eso pasa, entonces hay que quitar el gancho rotativo, desarmar el gancho rotativo, retirar la caja bobina, limpiar la caja bobina, lavar la caja bobina, limpiar y lavar el gancho rotativo, lijar alguna aspereza que se haya originado, en fin, dejarlo lo más suave posible para entonces volverla a poner y que se corrige el problema. Pero ahí tienen que volver a poner a tiempo la máquina porque quitaron el gancho rotativo. En esta máquina, bueno, me estoy saliendo ya de la explicación de esta máquina, metiéndome en asuntos de otras máquinas que usan gancho rotativo, que es vertical, ya sea frontal o bien alineado con la máquina. Son explicaciones que a ustedes les sirven mucho. Bien, así es que ya les digo, solamente en máquinas con cangrejo mayormente este problema deja de existir, pero en máquinas que tienen gancho rotativo horizontal o sistema Apollo es muy común que eso suceda. Eso no les debe de preocupar, porque este es el frente de la máquina y este es el revés de la máquina. Ahora, si yo me pongo a ajustar la tensión para que en el zigzag no suceda eso, lo que pasa es que al coser en recto, el hilo de abajo va a ser jalado hacia arriba con demasiada fuerza, y entonces se van a hacer lazaditas en la parte de arriba, y el hilo de abajo va a ser lazadas arriba, y el hilo de abajo va a quedar tenso, o la puntada de abajo va a salir mucho hacia arriba, y eso se va a ver muy feo en el momento de la costura. Yo lo que hago cuando quiero que quede perfecto un zigzag, en el caso de la máquina Facilita, es que tengo la tensión en el número 4. Cuando coso recto la pongo en el 4, y si quiero que se note menos este detallito, la subo al 7, y entonces coso en el zigzag con la tensión en el 7, y el problema se corrige bastante, no al 100, pero se corrige bastante. En esta máquina no se ocupa subir demasiado la tensión, porque es poco el detalle que queda, es mínimo el detalle que queda, así es que déjenlo así. Ahora, cuanto menos muevan la tensión es mucho mejor, porque muchas veces la mueven y se les olvida acomodarlo y creen que la máquina se dañó, y no es así. Ahora, también es muy importante que el hilo de la tensión pase por este resorte que también lo empuja, y es un factor también para que el hilo se asome más hacia arriba o suba un poco más y se vea menos defectuosa la costura. Es muy importante que este resorte llamado tira hilo trabaje, aunque a veces no se requiere del todo. ¿Por qué? Porque ajusta más la bobina, ajusta un poco más la tensión uno y se corrige el problema. No es tan necesario que digamos.
Hay quienes me preguntan, oiga, se rompió el hilo. Ok, hay que buscar el resorte tira hilo y ponerlo cuando es necesario, cuando quieren ponérselo. No cuando es necesario, sino cuando ustedes quieren que lo tenga, porque ayuda un poco. Pero si no lo hallara, no se preocupen, la máquina puede trabajar bien, siempre y cuando le apliquen un poco más de presión y el problema se corrige. Por eso me dicen, oiga, se trozó el hilo, no se preocupe, perdón, se trozó el resorte tira hilo. No se preocupe, puede trabajar aún así. ¿Sí? Ok, en las máquinas costura recta negritas, a veces el tira hilo hasta hace estorbo cuando es una máquina muy viejita que tiene desgaste y que aunque la máquina esté a tiempo, la máquina sigue tranqueando y tenga todos los parámetros bien, lo que pasa es que el resorte tira hilo, por los desgastes que tiene la máquina, ocasiona que la máquina tranquee y retirando el hilo del resorte tira hilo, el problema se corrige solamente en las máquinas negritas, en máquinas costura recta. Cuando tranquean un poquito, quiten el hilo del tira hilo y se va a corregir mucho más el problema y la máquina le va a coser incluso a veces hasta la licra. Bien, vamos a coser, pero el problema de que cose licra se debe a muchos factores. Así es que hay que revisar la máquina para descubrir cuál es el factor. Y no me preguntan qué hagan, porque en esos casos, ¿por qué? Porque son muchos factores y uno tendría que estar adivinándole. Yo le digo uno, no se va a corregir, se van a enfadar ustedes y le explico otro, lo van a mover y tampoco se va a corregir. Y así se la pueden llevar, pensando que no les quiero explicar bien y no es eso. Ahora miren, el hilo rosa no se asoma nada para arriba, para abajo, perdón. Y el hilo negro tampoco se asoma nada para arriba. La costura quedó perfectamente bien. Por lo tanto, doy por terminado el trabajo. Y ahí disculpen ustedes todos los bemoles que tuvimos que enfrentar para que la máquina quedara perfectamente bien. Ahora lo que tengo que hacer es ponerle este taponcito más o menos en esta posición. Ay, perdón, me desenfoqué. A veces me distraigo por estar observando la pieza que estoy poniendo. Con esta rayita en esta posición. Y entonces hay que aflojar esta parte de acá, el tornillo de arriba. Hay que aflojar el tornillo para que la tapadera de arriba se pueda levantar más y entonces podamos meter esta pestañita en esa ranurita que se mira aquí. Aquí hay una ranurita. Hay una ranurita, ¿la ven? Aquí está una parte de la ranura, allá está otra. Ahí debe de embonar, pero debe tener un poco de libertad de movimiento para que al poner esta pieza, esta parte de aquí, este tubito, debe de entrar perfectamente acá. Muchas las veces con el tiempo se tuesta, se desnaturaliza este material, se quiebra y pues ya no se puede poner. No es problema, la máquina va a seguir trabajando, no se asusten. Esta es una cubierta nada más. Así es que la voy a poner, la meto en la ranura. Ya que entró en la ranura, entonces ahora me aseguro que el tubito entre en el perno. Uy, dejen, necesito ayudarme con las dos manos, lo voy a poner con mis dos manos, disculpen. ¿Por qué? Porque se empuja la máquina para allá, para todos lados se mueve y con una sola mano no puedo moverla. Voy a ponerla bien. Ya que la ponga bien, continuamos. Ya logré que embonara. Esta es una entrada macho y esta es una entrada hembra. Ahora lo empujo bastante bien hasta que entre totalmente y quede de esta manera. Entonces ya quedó completo, ya la máquina está armada por completo. Le quité la tapadera de abajo, le quité la cubierta de abajo, recuerden bien, le quité la cubierta de abajo para regular la altura del gancho rotativo, cosa que también tienen que considerar. Ya les dije cómo se hacía. Ahora nada más le pongo la tapadera de abajo. Ahora, si ustedes están acostumbrados a ver un solo video
y que con ese video se les explique todos los problemas que tiene la máquina, no hagan eso. Mejor dedíquense a otra cosa, menos a querer aprender a arreglar máquina de coser. Porque si miran este video y no miran los anteriores con todos los problemas que presentó esta máquina, pues no van a entender realmente lo que pasó. Van a dejar de aprender muchas cosas que podían aprender. Así que dedíquenle tiempo a ver todos los videos referentes a esta máquina para que no se queden con el aprendizaje a medias. Bien, voy a dar por terminado el video. Suscríbanse a mi canal, denle like, compartan el video. Y a veces se batalla, ya les he dicho, pero en cada dificultad que se presenta en una reparación es un reto a vencer. Y es mucho el aprendizaje que se obtiene cuando hay obstáculos que se atraviesan, como en este caso. Así es que lo que les digo es parte de la instrucción, parte de la enseñanza, para que ustedes aprendan con lujo de detalles todos los problemas que se pueden presentar y cómo solucionarlos. Dios les bendiga, toquen la campanita de las notificaciones y hasta pronto.